Hermanos, que la gracia, que la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea abundando cada vez más en nuestros corazones. El Señor es bueno porque nos ayuda a través de la dirección interior del Espíritu a poder considerar y tomar la mejor parte, y la mejor parte para un cristiano, como nos enseñaban las hermanas de Lázaro, la mejor parte era estar a los pies de Jesús. ¿Qué hacían los discípulos a los pies de Jesús? Escuchar su palabra. Y Pedro, respondiendo muy acertadamente, respondió a la pregunta que le hizo el Señor: ¿a dónde iremos si solo tú? Pedro reconocía que solo en Jesucristo se encontraban las palabras de vida eterna. Entonces, hermano, es necesario que nosotros como cristianos cada vez estemos perseverando en escuchar las palabras que tiene el Señor para decirnos a través de su palabra. ¿Cierto que sí? Hay algo bien particular, y es que cuando el Señor habla con los fariseos, nos revela un principio muy importante acerca de cómo la Escritura es la revelación, la biografía y el testimonio de una persona. Y entonces el Señor Jesucristo, creo que es en Juan 5, le dice a los fariseos: si ustedes le creyeren a Moisés, me creerían a mí. ¿Sabe por qué? Porque de mí escribió él. O sea que Moisés en el Antiguo Testamento dio un testimonio claro acerca de la obra y de la persona de Jesucristo. Entonces nosotros como cristianos nos acercamos a la palabra para poder percibir por la dirección del Espíritu el testimonio que dio Dios acerca de la obra del Hijo de Dios, acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En la reunión anterior iniciamos nosotros considerando algo. Empezamos a hablar acerca de una palabra que es la palabra que nosotros conocemos como gloria, ¿cierto? Dijimos entonces que en el Nuevo Testamento griego la palabra para gloria era doxa, y en el hebreo del Antiguo Testamento la palabra hebrea para gloria es kabod. Aunque en el hebreo del Antiguo Testamento hay mínimo 3 palabras que se utilizan para traducir gloria. Pero quiero llamar la atención a esta palabra kabod porque vamos a relacionarla hoy con un aspecto que nosotros como parte del cuerpo de Cristo debemos tener muy claro, muy presente, hermano. Entonces ayer mostrábamos que Abraham, que Dios, el Dios de la gloria, como lo reveló Esteban, se le apareció a Abraham estando en ¿dónde? En Ur de los Caldeos. Y esa revelación de la gloria de Dios a Abraham fue su sustento para empezar a mover su vida a través de la fe. Aquello que vio Abraham de ese ser glorioso fue el sustento que llevó a Abraham a vivir la vida. ¿Cómo la llevó? ¿Cómo vivió Abraham? Bueno, Abraham fue un hombre que vivió a través de la fe, y cuando él daba pasos, los pasos que él daba eran pasos de fe. Por ejemplo, hay algo bien particular con la vida de Abraham. Abraham nunca construyó una casa. Abraham siempre vivió en ¿cómo? En tiendas. Recuerde que Abraham era un ganadero, tenía muchos siervos, muchas ovejas, ganado, y entonces él se movía por todo Canaán, que fue después Israel, y entonces él, donde habían pastos, llegaba al ganado, pastaba el ganado, desarmaba la tienda, otra vez volvía, buscaba pastos, armaba la tienda, alimentaba a sus ovejas, y nuevamente esa manera de Abraham moverse nos estaba revelando algo a nosotros. ¿Qué? Que Abraham se consideraba que no era un habitante permanente de esta tierra, sino que él se consideraba en la propia tierra que Dios le dio. En esa propia tierra se consideraba un extranjero y un peregrino. Y la manera de él andar demostraba que su estadía, él sabía que su estadía no era acá. Y por eso Hebreos muy claramente nos dice que Abraham esperaba otra ciudad, cuyo arquitecto y constructor era ¿quién? Dios. ¿Se me entiende? Entonces, esa manera de caminar de Abraham nos revelaba a nosotros aspectos muy importantes. Abraham vivió así de acuerdo a la revelación de la gloria del Dios glorioso que se le apareció estando en Ur de los Caldeos. Luego empezamos a mostrar que la revelación de la gloria de Dios no es nada más y no es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Dijimos entonces cómo Santiago, el hermano, medio hermano de Jesucristo, escribe
en Santiago 2, Jacobo 2, que Jesucristo es el Señor de la gloria, ¿sí? Y de la misma manera Pablo habla acerca de los judaizantes que si hubieran conocido que Jesucristo era el Señor de la gloria, no lo hubiesen crucificado. Entonces mostramos cómo los apóstoles, Juan por ejemplo, dice que vio la gloria de Dios en el Verbo, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces colocamos un fundamento primero, ¿cierto? Que Dios es un ser glorioso, que la expresión de la gloria de Dios es Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es lo central de la gloria de Dios, Él es la expresión de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces colocamos primero como ese fundamento para poder continuar. Hoy entonces vamos a darle continuidad a este aspecto de la gloria de Dios. Entonces, terminamos diciendo en la reunión previa que la gloria de Dios era la presencia manifiesta de Dios, primeramente en Jesucristo. Pero recuerde que Jesucristo tiene un cuerpo, hermanos, ¿sí? Entonces vamos a complementar, vamos a ir a Éxodo 40. Vamos a tomar como contexto el antiguo Israel. Entonces dijimos nosotros que la palabra griega para gloria era doxa y significaba reputación, honor, esplendor del poder divino y celestial, esplendor visible de la luz. Y dijimos que la palabra hebrea para gloria, una de las tres, era kabod. Es muy importante que tengan esta palabra presente, kabod, que significaba honor, honra, majestad, esplendor. El tabernáculo de reunión, que es lo que vamos a leer ahorita, es una muy clara figura de la edificación de Dios para la morada de Él. Recuerde que Éxodo 25, estando Israel en el desierto, Dios da un mandamiento a Moisés de que edifiquen un tabernáculo porque Él quería hacer algo en medio del pueblo de Israel, ¿cierto? El tabernáculo, de acuerdo a la revelación del veterotestamentaria y neotestamentaria, la edificación del tabernáculo es la manera como Dios nos muestra a nosotros qué es lo que quiere. Por ejemplo, la primera edificación que nosotros vemos en la Biblia es Eva, donde dice en Génesis 2:22, lo conocemos todos, y le hizo. Ahí la palabra raíz baná significa construir. Y cuando miramos la Septuaginta, la palabra raíz es oikodomeo, que es la palabra que significa construir. La Septuaginta en español dice, y transformó la costilla de Adán en una mujer, ¿cierto? Entonces desde ahí empezamos nosotros a ver que Dios tiene algo muy especial en relación con la edificación. Luego más adelante viene la segunda construcción, el arca. Dios le dice a Noé, Noé, hazte un arca, edifica un arca y le da las medidas. De la misma manera, en el tabernáculo, Dios le da las medidas a Moisés de cómo lo debe hacer, de qué tipos de materiales, ¿cierto? Hasta que llegamos al capítulo 40, donde en el desierto el tabernáculo es terminado de construir, de edificarse. Cuando el tabernáculo termina de edificarse, sucede algo. Vamos a 40:34. Entonces, mira lo que dice el 33. Así acabó Moisés la obra. ¿Cuál obra? La obra del tabernáculo. Entonces la nube, que es la nube que acompañó a Israel en el desierto, cubrió el tabernáculo de reunión. Y la gloria de Yahvé llenó ¿qué? El tabernáculo. Entonces la gloria de Dios es el contenido interior de la casa de Dios, ¿cierto? Entonces recuerde, Israel es una figura de la iglesia. Yo no creo en la teología del reemplazo. Lo que yo veo es que Israel es una clara tipificación de lo que es la vida de la iglesia estando en el desierto, incluso cuando empezó siendo una monarquía, ¿cierto? Entonces, ahí vemos que cuando el tabernáculo fue terminado, la gloria de Dios, ¿qué sucedió? En la nube llenó la casa. Leamos un texto paralelo en Primera de Reyes 8, versículo 11. Vamos a utilizar estos dos versículos para iniciar.
Primera de Reyes 8, versículo 11. ¿Cuál es el contexto? Bueno, aquí el contexto es la construcción del templo, ¿cierto? Ya es un poco más grande el templo que el tabernáculo, pero está apuntando casi a lo mismo, a un lugar donde el Dios Todopoderoso, el Dios de la gloria, iba a habitar para mostrar cuán glorioso era en medio de la tierra. Primera de Reyes 8, versículo 11. Primera de Reyes 8. A ver, vamos a leerlo desde el versículo 10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Yahvé, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Yahvé había llenado la casa de Yahvé. ¿Listo? Estos textos son paralelos porque nos muestran en el momento que el tabernáculo fue terminado, sucedió algo, la gloria de Dios apareció, llenó el tabernáculo, y de la misma manera este texto nos muestra que el templo, cuando fue terminado, sucedió algo muy parecido. Lo mismo, la gloria de Yahvé, ¿qué hizo? Llenó el tabernáculo, hermanos. ¿Listo? Entonces, estos dos versos nos hablan a nosotros de una tipificación de lo que iba a suceder con cada uno de nosotros. Gracias a la revelación del Nuevo Testamento a través de Pablo, nosotros vemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Primeramente, pues, fue el tabernáculo, luego el templo de Salomón, luego dice la Escritura en Juan que Jesucristo es el templo de Dios, pero recuerde que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar lugar porque iba a haber muchas moradas para el Padre. Y esas muchas moradas somos ¿quiénes? Cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra, ¿cierto? Entonces nosotros, cuando creemos en la obra de Dios, a través del sacrificio de Jesucristo, nos volvemos templo del Espíritu Santo. Y el Dios Todopoderoso hace su morada ¿en dónde? En cada uno de sus templos. Pero ese Dios Todopoderoso llega con su gloria para que sus hijos, para que cada uno de los hijos de Dios, el cuerpo de Cristo, pueda reflejar la gloria de Dios. Mire, hermanos, una de las razones, una de las muchas razones por la cual creo particularmente que la mujer debe cubrirse cuando ora, es porque 1 Corintios 11, creo que es el versículo 5, dice que el hombre no debe cubrirse. ¿Por qué? Porque es imagen y gloria de Dios. Entonces, si el hombre se cubre, ¿qué sucede? La gloria de Dios, que es reflejada en el hombre, se cubre. Y cuando venimos a la reunión, ¿cuál gloria tiene que conocerse? La de Dios, la de Cristo, reflejada entonces, ¿en dónde? En el hombre. Pero la mujer, en la mujer que se refleja, según el mismo 1 Corintios 11, la gloria del varón. ¿Sí? Y en la comunión no pueden haber dos glorias. Debe haber solamente una gloria conociéndose. Entonces, por eso se cubre una. ¿Cuál? La del varón, en la mujer. Para que en el hombre se vea ¿quién? La gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Entonces, hermanos, vamos a mirar este aspecto, vamos a darle continuidad. Ya colocamos una base de que nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, somos receptores de la gloria de Dios. Somos tabernáculos, somos el templo de Dios, los cuales somos responsables de poder dar a conocer lo glorioso que es el Evangelio, lo glorioso que es nuestro Señor Jesucristo y lo glorioso que es Dios a través de un vivir. A través de la vida, los hombres de la tierra, incluso los mismos cristianos, en cada asamblea, nosotros vamos conociendo cómo de glorioso es el Señor en los muchos aspectos que estamos considerando lo que es gloria, ser glorioso. ¿Listo? Vamos a utilizar un texto como base. Vamos a ir a Primera de Samuel, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 4.
Voy a leerlo desde la textual primeramente. Primera de Samuel, capítulo 4. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Recuerda entonces lo que dijimos ahorita. Israel es una figura de lo que es la iglesia. Muchas de las luchas que tuvo Israel estando en el desierto, muchas de las experiencias que tuvo Israel estando en el desierto, muchas de las luchas que tuvo Israel ya estando en Canaán, en Israel, tierra geográfica, muchas de las pruebas que tuvo Israel estando en Canaán geográficamente, son muy parecidas a las que nosotros tenemos en nuestro diario vivir, ¿cierto? Cuando nosotros las examinamos y cuando leemos a la luz del Nuevo Testamento, Pablo en Corintios y en Romanos nos dice que todo lo que ellos vivieron sucedió como ejemplo para nosotros, ¿cierto? Entonces, esos textos nos muestran muy claramente que hay una clara relación entre la iglesia e Israel. No que haya una sustitución de la iglesia por Israel, sino que hay un relacionamiento, hay una figura, hay una simbología o una tipología, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar esa figura de Israel estando en la tierra prometida. Y vamos a considerar todo el capítulo 4. Va a ser un poco larga la lectura, pero quiero que lo leamos todos para que empecemos a considerar un poco más este aspecto de la gloria de Dios. ¿A qué somos llamados nosotros como parte del cuerpo de Cristo, siendo puestos en cada ciudad como testimonio de Dios en la tierra? Contexto. Bueno, el contexto de Samuel viene del libro de Jueces. Y hay una particularidad que en el tiempo de los jueces, termina diciendo el libro, cada uno hacía lo que bien le parecía. Había una clara expresión del yo, no había una sujeción a la ley de Dios, y cada uno hacía lo que bien le parecía. En ese tiempo, entonces, Dios levantó muchos jueces para juzgar a Israel por periodos, y en ese tiempo de los jueces llegamos casi al penúltimo juez, que es Elí, ¿cierto? El sacerdote Elí. Recuerdan que Elí tenía 2 hijos, ¿cierto? Tenían 2 hijos, y Ofni y Fines. Entonces, vamos a tener muy presentes estos 2 hijos de Elí, porque nos van a hablar a nosotros de nuestra vida cristiana, de nuestro vivir cristiano, que está relacionado con la expresión de la gloria y la majestad de Dios en medio de la iglesia. Recuerda lo que dijimos ayer, esa manifestación de la gloria por parte de la iglesia es en cierta medida conocible, palpable y visible, naturalmente que guarda una relación con la gloria de Dios, digámoslo así, en toda su expresión, ¿cierto? Vamos entonces a hablar del capítulo 4. En Reina y Valera 60 empieza, y Samuel habló a todo Israel, ¿cierto? Esa parte hace parte del capítulo 3, no del capítulo 4. En sí, la idea comienza en el 4b. Por aquel tiempo Israel salió en pie de guerra al encuentro de los filisteos, acamparon en Ebenezer y los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos se dispusieron para el encuentro contra Israel y extendiéndose la batalla, Israel fue derrotado ante los filisteos, los cuales mataron en el campo como 4,000 hombres de la tropa. Cuando el pueblo regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Yahvé ante los filisteos? Traigamos el arca del pacto de Yahvé desde Silo para que él pueda estar entre nosotros y salvarnos de la mano de nuestros enemigos. Entonces, ¿qué era el arca? Bueno, el arca era donde estaba la presencia de Dios, donde Dios se manifestaba, ¿cierto? Israel percibió, los ancianos percibieron que era porque Dios no estaba con ellos, pero resulta que anteriormente Samuel le había dado una profecía a Elí, y esa profecía tiene que ver con esto, ¿cierto? Y el pueblo envió a Silo y trajeron allí el arca del pacto de Yahvé Sebaot, estoy leyendo la Biblia textual, que habita entre los querubines. Y estaban allí los 2 hijos de Elí. Mira el Espíritu Santo cómo es de cuidadoso en mostrarnos quién estaban alrededor del arca. Ofni y Fines.
con el arca del pacto de Dios. Y cuando el arca del pacto de Yahvé estuvo en el campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra se estremeció. Y cuando los filisteos oyeron el estruendo del júbilo, dijeron: ¿qué es este estruendo tan de gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron que el arca de Yahvé había llegado al campamento. Y los filisteos tuvieron temor y dijeron: Elohim ha llegado al campamento. Reina Valera 60 creo que dice los dioses. Y decían: ay de nosotros, porque nunca ha sucedido antes cosa semejante. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de este Dios poderoso? Este es el Dios que golpeó a Egipto con toda la plaga en el desierto. Reina Valera nuevamente dice dioses, ¿cierto? Filisteos, esforzaos y sed hombres, para que no seáis siervos de los hebreos, como ellos lo fueron de vosotros. Sed hombres y combatid. Y combatieron los filisteos, e Israel fue derrotado. Ni siquiera la presencia de Dios manifestada en el arca libró a Israel de la derrota. Y ya vamos a mostrar por qué, hermanos, que tiene que ver efectivamente con la gloria del Señor. Y combatieron los filisteos, Israel fue derrotado y cada hombre huyó a su tienda, y hubo una gran matanza, por cuanto cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, fueron muertos, los sacerdotes. Y aquel mismo día cierto hombre de Benjamín corrió desde el campo de batalla hasta Silo, rasgado sus vestidos, echado en tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó aquí Elí sentado en su sitial, atalayando, o sea, vigilando, juzgando todo lo que hacían los jueces a la puerta de la ciudad, junto al camino, porque su corazón temblaba a causa del arca de Dios. Cuando llegó aquel hombre, llegó a la ciudad para informar, toda la ciudad dio gritos. Y cuando Elí oyó el estruendo del grito, dijo: ¿qué significa todo este alboroto? Y aquel hombre se apresuró y llegó e informó a Elí. Elí tenía ya 98 años de edad y sus ojos estaban ya fijos, pues no podían ver. Y aquel hombre dijo a Elí: soy el que ha venido de la batalla, hoy escapé de la batalla. Y le preguntó: ¿qué ha sucedido, hijo mío? El mensajero respondió diciendo: Israel ha huido delante de los filisteos, y ha habido también una gran matanza entre el pueblo, y tus dos hijos, Ofni y Fines, han sido muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y cuando hizo mención del arca de Dios, aconteció que cayó de la silla hacia atrás, junto a la puerta, y se le quebró la cerviz y murió, porque era hombre viejo y pesado. Él había juzgado 40 años, a Israel 40 años. Y la nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta y cercana al pacto, al escuchar la noticia de que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se agachó, pues los dolores le habían acometido, y dio a luz. En el momento de su muerte, dando a luz, las que estaban junto a ellas decían: no tengas temor, porque has parido un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención. Y llamó al niño como Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Yahvé, porque el arca de Dios había sido capturada, y su suegro y marido habían muerto. Dijo pues: llevada en cautiverio es la gloria de Israel, porque el arca de Dios ha sido capturada. ¿Cierto? Entonces, hermanos, varios aspectos a considerar de esta lectura larga que hicimos, que acabamos de hacer. Primero, había una particularidad con los sacerdotes. Esto que sucedió en Israel reflejaba la realidad del pueblo y la realidad de los sacerdotes. Los sacerdotes eran sacerdotes sin gloria. La palabra Icabod en el hebreo, recuerda que ya decimos que Cabod significaba gloria. Icabod significa sin gloria, no hay gloria, ¿cierto? Entonces estos sacerdotes eran sacerdotes que no reflejaban la gloria de Dios.
Mire lo que dice el capítulo 2:12 de Samuel. Y los hijos de Elí, ¿eran qué? Dice el texto de Reina y Valera 60. Y los hijos de Elí eran hombres impíos. La Biblia textual muestra lo que dice el texto hebreo. Y los hijos de Elí eran hijos de Belial. Así dice el texto hebreo. Belial. ¿Sí? Entonces mire quién estaba cargando el arca de Dios. Unos hombres sin gloria, sin el testimonio del Dios glorioso. Entonces por eso, recuerde, el arca de Dios era la presencia manifiesta de la gloria de Dios. El arca fue llevada e Israel se quedó sin gloria, hermanos. ¿Sí? Entonces esto aplicándolo al Nuevo Testamento, nosotros podemos ver qué es lo que sucede cuando los sacerdotes, cuando el pueblo no está guardando el testimonio de la palabra de Dios. Cuando los sacerdotes, cuando el pueblo de Dios no está perseverando en guardar los mandamientos del Señor. Esto sucede cuando los sacerdotes y el pueblo no honran al Señor. No se ve la gloria. Una iglesia sin gloria. Y por eso entonces hablamos de la vida. La vida es el lugar donde se conoce la gloria de Dios. Y sucedió algo con Israel. Icabod se quedó sin gloria, sin la presencia manifiesta, expresiva de lo glorioso que es Dios. En este caso manifestada en el arca, ¿cierto? Y entonces hoy, hermano, cuando vemos el cristianismo, vemos un cristianismo sin gloria, hermano. Y es precisamente por eso, hermano. Porque tenemos muchos sacerdotes, porque tenemos mucho pueblo que está cargando el arca de Dios, pero en ellos mismos no hay ningún tipo ni grado de expresión de la gloria del Señor. No hay una visión palpable de cómo glorioso sería el Señor, hermanos. Entonces esto que sucedió no es nada más de aquello que estaba ya sucediendo en Israel. El Señor ya se lo había profetizado a Samuel. Samuel le había dicho a Elí: te voy a dar una señal, tus 2 hijos van a morir en el mismo día. Ahí mismo anteriormente puede leerlo. Porque el Señor llamó a Samuel. Samuel era un niño todavía, él todavía no percibía bien la voz del Señor. Elí era un hombre natural, porque tampoco la pudo percibir solo hasta la 3ª vez. Se dio cuenta de que ese era Dios, ¿cierto? Entonces le dio la profecía y inmediatamente sucedió, hermano. Amén. Entonces, vamos a mirar algunos aspectos en el Nuevo Testamento de esto que estamos hablando. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 2. Entonces, hermanos, el arca, que era lo central donde se manifestaba la gloria del Señor, fue capturada, se perdió, ¿cierto? Entonces la gloria de Dios, Icabod, Israel, que era depositario de la gloria de Dios, la iglesia que es depositaria de la gloria de Dios, si no vigila, en cualquier momento puede ser Icabod, sin gloria, donde no hay gloria. Y la gloria naturalmente pues es la de Dios, no es la nuestra, ¿cierto? Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 2. Quiero hacer una comparación con esto que estamos considerando. Vamos a hablar a la iglesia en Éfeso. ¿Listo? Apocalipsis capítulo 2. Bueno, ya en el 1, Juan muestra cuando se le apareció el Señor en gloria. Y después viene un segundo mensaje que es a las 7 iglesias en Asia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. No vamos a hacer una exégesis de Apocalipsis 2, solamente queremos leerlo para llegar al texto que vamos a enlazarlo con lo que acabamos de leer. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aunque la palabra protos en el griego significa primero,
También protos en el Nuevo Testamento, en Lucas 15, 22, cuando habla del hijo pródigo, ahí cuando traduce traerle el mejor vestido, ¿recuerdan? Esa palabra mejor también es protos. Entonces lo que había dejado la iglesia en Éfeso, el primer, único y mejor amor, el mejor amor, que era el Señor, ¿cierto? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Le está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo. Le está diciendo a la iglesia en Éfeso, una iglesia histórica, también tiene un aspecto profético, ¿cierto? Pero recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no haces las primeras obras, vendré pronto a ti y sucederá algo. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Qué tremenda amonestación que le hace el Señor. El último mensaje del Señor a la iglesia en Éfeso fue precisamente un mensaje de arrepentimiento, ¿cierto? Entonces, hermano, si Éfeso no se arrepentía de lo que estaba haciendo, iba a suceder algo muy trágico. Y era que el candelero iba a ser removido, derribado, ¿de dónde? De su lugar donde lo había puesto, ¿cierto? Y ya claramente, pues los versos anteriores nos muestra que el candelero es ¿qué? Una iglesia plantada en un lugar. Entonces, Éfeso corría el riesgo de ser quitada de su lugar, si no se arrepentía. ¿Listo? Entonces vamos a relacionarlo con un Israel sin gloria, con una iglesia sin gloria que no debe ser con gloria, pero esto sucede cuando no hay gloria, hermanos. ¿Sí? Vamos a tomar una figura del Antiguo Testamento. Vamos a tomar Levítico 14. Muy rápidamente, tampoco vamos a hacer una exégesis de Levíticos 13, 14. Nosotros en una visita que hicimos a nuestros hermanos en Cartagena, hablamos de este aspecto. Lepra en la piel, lepra en los vestidos y lepra en la casa, ¿cierto? Por causa de lo que estamos considerando, vamos a tratar algunos versos muy rápidamente acerca de la lepra en la casa. La lepra es una evidencia exterior de pecado, muy claramente, ¿cierto? Entonces, vamos a relacionarlo con lo que estamos leyendo acá en Apocalipsis. Vamos allá a Levítico 14. Levítico 14. Y con esto buscamos, hermano, que nuestro corazón se vuelva cada vez más al Señor. Levítico 14. Vamos a leer desde el versículo 33. ¿Listo? Ya habló de la lepra en la piel, la manera de tratarlo, qué significaba, cuánto tenía que esperar el sacerdote. Ya habló de la lepra en la ropa, lo mismo, es un proceso, se espera que no avance, se sigue un proceso de purificación. Y ahora va con el último aspecto, que es la lepra en la casa, ¿cierto? Levítico 14, 33. Habló también Yahvé a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy por posesión. Esto debía suceder en Canaán porque Israel en el desierto no tenía casas, no sembraba, no cosechaba. Israel era caminando por el desierto. Entonces esto se iba a cumplir era cuando llegaran a Canaán y edificaran casas, ¿cierto? Cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy por posesión, mire cómo me llama la atención lo que el Señor dice. Si pusiere yo plaga de lepra en alguna de las casas de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Aquí, más adelante empieza un proceso por causa de la manifestación de la lepra. Se tiene que hacer un examen minucioso, se tiene que esperar, se tenía que limpiar los pedazos de donde estaba la lepra. Muchas veces el ladrillo donde estaba la piedra tenía que quitarse, volverse a colocar nuevamente en la casa afectada, y si volvía a salir sucedía algo más, ¿cierto?
Esta lepra en la casa, recuerde que está hablando de Israel estando en Canaán, hermano, ¿cierto? Y esto es una figura de cuando hay pecados en la casa de Dios. Y los pecados en la casa de Dios impiden que la gloria de Dios sea conocida, hermano. Entonces mire lo que pasaba acá. Entonces venía un proceso, tenía que examinarla el sacerdote, hasta que llegamos al versículo 43, porque es muy largo, entonces vamos a leerlo muy resumido. Si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después de esperar, después de todo el proceso de limpiar la lepra en la pared, después de cambiar la piedra en la casa, si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, después de que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y examinará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa. Inmunda es extraño esa manera de Dios hablarnos diciéndonos que una casa era inmunda, o incluso que la ropa era inmunda por causa de la lepra, ¿cierto? Inmunda es. Y cualquiera que entrare en aquella casa, inmunda es, 45, amén, hermana. Derribará, por tanto, tal casa, sus piedras, sus maderos, toda la mezcla de la casa, y sacará todo fuera de la ciudad a un lugar inmundo, hermano. La casa tenía que ser derribada, ¿cierto? Esto lo relacionamos con que si no se arrepiente de su pecado, iglesia en Éfeso, quitaré el candelero de su lugar. ¿Y qué hacía entonces que la casa fuese derribada? La lepra, hermano, ¿cierto? Entonces, hermano, esto nos muestra a nosotros que para eso estamos compartiendo, para que esto no se dé en la iglesia. Porque lastimosamente hoy, en general, no hay gloria de Dios en la iglesia. Precisamente por esto. No hay gloria de Dios en las familias. Y si no hay gloria de Dios en las familias, no hay gloria de Dios en las iglesias. No hay gloria de Dios en la predicación. ¿Por qué? Porque los predicadores, los que están encargados de llevar el testimonio de la palabra, están mirando para la tierra, en vez de mirar para el cielo donde viene la visión celestial. Porque están haciendo cosas que desagradan el corazón del Señor. Porque no predican el testimonio del consejo de Dios. Porque no se fundamenta la iglesia. ¿Cierto? Entonces, hermano, cuando no hay gloria, Dios es deshonrado. Y cuando no hay gloria, el Dios glorioso, que se va a manifestar su gloria en medio de la iglesia, no va a poder ser conocido, hermano. Entonces mire todas estas cosas que nos son representadas por el Antiguo Testamento, ¿cierto? Hoy miramos nosotros este movimiento perverso que está surgiendo en medio del cristianismo, como la teología de la prosperidad. ¿Sí? ¿Qué gloria va a recibir Dios a través de eso? Ninguna. ¿Cómo Dios va a ser honrado? ¿Cómo va a ser Dios glorioso a través de esa tergiversación del evangelio puro y santo? Ahí no hay gloria para Dios. Y a eso nos referimos Icabod, sin gloria, hermano. Pero nosotros fuimos llamados a algo mucho más sublime. ¿Recuerda que lo vimos en la reunión anterior? Primera de Pedro 5:10. Dios nos llamó a su gloria. Pero recuerde que nos llamó a su gloria, ¿en quién? En Jesucristo, porque ya nos había llamado a su gloria estando en el huerto de Edén con Adán. Y el hombre no quiso participar de la gloria, fue privado de la gloria, le faltó la gloria de Dios porque no quiso participar de ella. ¿Cierto? Entonces ahora Dios tiene algo muchísimo más sublime para nosotros. Es como el libro de Hebreos, capítulo 10, o el capítulo 6. Empieza a hablar, después de hablar de los fundamentos, habla de aquellos que han pecado, pero después de decir aquellos que han pecado, luego dice el escritor a los hebreos, pero para ustedes hay algo muchísimo más excelente.
¿cierto? Y a eso nos queremos referir. Donde hay lugares donde no hay gloria, nosotros somos llamados a dar a conocer esa gloria, hermanos. Hay una particularidad de Jesucristo, el Hijo de Dios, y es que Él es el testigo fiel. Apocalipsis lo dice muy claramente. Pero hermanos, nosotros, a medida que vamos viendo cuán fiel es Él, nosotros como parte del cuerpo de Cristo somos llamados a reproducir la fidelidad del Hijo de Dios en nuestras vidas, en la iglesia, y que la gloria de Dios sea manifiesta, recuperada, conocida. Y cabot, sin gloria. Nosotros debemos ser incabot, con gloria. Así se pronuncia con gloria en el hebreo. Sin gloria es icabot, con gloria icabot. Y esa gloria naturalmente es por la participación con la gloria de Dios en Jesucristo, que nos llamó nuevamente a participar de la gloria de Dios, hermanos, ¿sí? Y nosotros participamos de esa gloria de Dios precisamente por todo el trabajo del ser divino, por el trabajo del Padre que planeó, por el trabajo del Hijo que llevó a cabo y por el trabajo del Santo Espíritu que aplica, ¿cierto? Entonces hay algo muchísimo más sublime para nosotros que lo podemos llevar a cabo precisamente por ser depositarios del Espíritu Santo en nuestro interior, hermano. Amén. Y vamos a relacionarlo entonces con 2 Corintios, capítulo 3. 2 Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Nos gustaría hacer una exégesis del capítulo 3 porque es muy interesante, pero pues por causa del tiempo vamos a solamente tocar algunos versos en relación con lo que estamos hablando. Segunda de Corintios, capítulo 3. Entonces, recuerda, el apóstol en el capítulo 2 empezó a hablarnos de cómo ellos percibían a través de una metáfora que era llevar el evangelio al mundo entero como un olor fragante, ¿cierto? Luego en el capítulo 3 nos empieza a cambiar un poco el tema, el apóstol Pablo, hablando de las cartas de recomendación, de que la iglesia es la epístola de Cristo, escrita por Cristo, con el Espíritu Santo, y luego en el verso 5 ya empieza a hablarnos de un aspecto que tiene que ver con lo que vamos a considerar. Vamos a leer el verso 7 por causa del tiempo, hermano. ¿Listo? Bueno, aquí nos va a hablar de la gloria del evangelio y nos va a hablar de la ley, nos va a hablar lo que producía la predicación del evangelio glorioso y nos va a hablar aquello que tenía gloria, pero hay algo que es muy superior en gloria, como lo es el evangelio, ¿cierto? Bueno, la ley fue gloriosa, tuvo cierto tipo de gloria. Moisés manifestó de cierta manera ese tipo de gloria, a su rostro resplandecer, pero él empieza a mostrarnos que hay una gloria muchísimo más eminente, y es la gloria del nuevo pacto que es administrada por el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces nos dice el verso 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, ¿cierto? Recuerden que cuando Moisés bajó del monte, ¿cómo estaba su rostro? Su rostro estaba glorioso. ¿A qué nos referimos con esto? Que cuando estamos en la presencia de Dios, espontáneamente se va a mostrar la gloria de Dios. Moisés no sabía que su rostro estaba brillando, ¿cierto? Entonces él se colocó un velo, pero en relación con lo que ve Pablo, él se colocó ese velo porque sabía que esa gloria era ¿qué? Transitoria. No era una gloria permanente, ¿cierto? Hablando de la gloria del ministerio, de la letra de la ley, ¿cierto? Grabado en piedras. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, y mire cómo traduce la Biblia textual, la cual se desvanece. Reina y Valera 60 dice, la cual había de perecer, ¿cierto? O sea que la gloria que tenía Moisés, que manifestaba,
era una gloria que no era perdurable. Sí, era algo glorioso, claro que sí, pero había algo muchísimo más glorioso, que lo estaba administrando el Espíritu Santo. ¿Cómo? Entonces ahora, después de hablar de esto, te pregunta, y le pregunta a los hermanos en Corintios, ¿cómo no será con más gloria el ministerio del Espíritu Santo? ¿Cierto? Entonces Moisés se cubría el rostro porque sabía que la gloria se iba desvaneciendo, ¿cierto que sí? Bueno, y el velo empezó tapando la cara de Moisés, luego el velo cubrió el Antiguo Testamento y luego el velo terminó por cubrir el corazón de los judíos. Terrible, ¿cierto? Okay. Entonces, traímos este versículo para mostrar que el ministerio del nuevo pacto es administrado por el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo juega un papel muy importante, tanto como Jesucristo, lo vimos en la reunión anterior, en la expresión de la gloria de Dios en medio de la iglesia, ¿cierto? Mire lo que dice el versículo 18 que nos habla acerca de eso. Entonces empezamos con ese versículo, ahora vamos al versículo 18. Voy a leerlo primero de Reina y Valera 60, después lo voy a leer de la Biblia textual porque es una traducción más concordante. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Voy a leer la Biblia textual. Porque nosotros todos, con rostro descubierto, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Si se dan cuenta, hay una variación en la manera en que se colocan las oraciones. Y creo que esta manera, como lo hace la Biblia textual, es mucho más entendible que en Reina y Valera 60. Entonces, hermano, ya hablando del Espíritu, de la obra del Espíritu, de que el Espíritu liberta de la esclavitud de la ley, que el Espíritu da libertad y quita el velo del corazón de la esclavitud, llega entonces el versículo 18 que lo vamos a conectar con lo que hemos venido hablando. Doxa, gloria, manifiesta, ¿cierto? Entonces aquí Pablo nos va a hablar acerca de cómo reflejar esa gloria, ¿cierto? En el capítulo 3 y capítulos 4 nos habla acerca de eso, hermano. Pero nosotros todos, ese nosotros todos somos el cuerpo de Cristo, ¿listo? O sea, los depositarios del Espíritu Santo. Porque ya el verso anterior nos habló acerca del Espíritu del Señor que daba libertad de la esclavitud de la ley, de la esclavitud de la letra de la ley. Pero nosotros todos, mire cómo dice esta traducción, con rostro descubierto. ¿Por qué? Porque Moisés lo tenía cubierto. Nosotros ahora tenemos el rostro descubierto y con el rostro descubierto podemos hacer algo. Contemplando como en un espejo, ¿qué? La gloria del Señor. ¿Cierto? Segunda de Corintios 3:18. Entonces ahora, como el velo fue quitado por el Espíritu del Señor, ahora cuando ese velo se quita, nosotros estamos contemplando, aunque como con un espejo, la gloria del Señor. Esa contemplar al Señor va a ser algo en nuestra vida. Y es entonces donde lo relacionamos con la comunión íntima. Amén. El contemplar al Señor es estar en el secreto con Él. El contemplar al Señor es estar en lo interior y en la comunión con Él. Cada uno de los hijos de Dios, en esa contemplación, en ese ver al Señor glorioso día tras día, momento tras momento, en esa contemplación va a suceder algo, hermanos. ¿Qué va a suceder? Vamos siendo transformados. Y esa es la manera en que la iglesia va a empezar a mostrar la gloria del Señor. No plenamente, porque recuerde que la está viendo como en un espejo. ¿Sí me entiende? Porque todavía no ha venido lo perfecto. Lo perfecto será cuando seamos glorificados como los gloriosos hijos de Dios. Aleluya. Qué precioso. ¿Cierto?
porque seremos semejantes al cuerpo de su gloria. Entonces ya no hay velo, fue quitado el velo del corazón y entonces ahora podemos ver como en un espejo la gloria del Señor. Y en esa contemplación, no es solamente mirar, contemplando, por eso trae esa traducción. No solamente viendo, contemplando fijamente. Cada momento la gloria del Señor, al verla, va sucediendo algo en el interior del cristiano. Que vamos sufriendo una metamorfosis. La palabra griega para transformado es metamorfosis. Voy a leerla de acá, 2 Corintios. Amén. Tiene que ver con eso también, hermano. 2 Corintios 3:18. Voy a leerlo acá. Dice, vamos siendo transformados. Acá dice, estamos siendo transformados. La palabra raíz verbo es metamorfosis. Metamorfosis, cambio de forma. Eso es lo que significa. El griego dice metamorfumeta. Es una declinación. Y un diccionario griego de Squason dice cambio de esencia, transformación de la naturaleza esencial de algo. Hay regularmente en el griego dos palabras para hablar de cambio, y es la palabra metamorfosis, y hay otra palabra en el Nuevo Testamento que también nos habla del cambio, pero esa otra palabra habla del cambio exterior. Metamorfosis habla de cambio interior, hermano. ¿Se me entiende? Es como el cambio que sufre la oruga, todo el proceso, hasta la mariposa. Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos contemplando la gloria del Señor en una comunión íntima con Él, ¿qué va sucediendo? En el interior del cristiano empieza a suceder algo. Y empieza a haber un movimiento. Y empieza a haber un cambio. Un cambio hacia la gloria del Señor. Un cambio hacia la misma imagen del Señor de la gloria. ¿No es Él el Señor glorioso? ¿No Él es el Señor de la gloria? Bueno, nosotros vamos siendo llevados a eso. Amén. Vamos siendo transformados por el Espíritu. Nada exterior puede hacer un cambio en el interior. No importa si circuncida, no va a suceder nada, porque eso exteriormente. Lo que estamos hablando sucede en el interior. Es un cambio en el interior de la persona. El judaísmo era un atentado a la obra del Espíritu. Completamente. Completamente. Y eso era lo que Pablo le quería decir a los Gálatas. Sí, completamente. No. Entonces, Dios trabaja desde el interior. El hombre, el diablo y la religión trabajan desde afuera. No, Dios trabaja transformando desde adentro. ¿Sí? Entonces vamos siendo transformados por el Espíritu del Señor. Y mire cómo tiene esta traducción. De gloria en gloria. O sea, partimos viendo la gloria de Cristo. ¿Cierto? De la gloria de Cristo empezamos a caminar. Entonces ahora nosotros vamos siendo también configurados a la gloria de Jesucristo. Porque que recuerde que ya lo colocamos una base en la reunión anterior. El Señor es el Señor de la gloria. Entonces cuando contemplamos al Señor de la gloria, en el interior, el cristiano, la iglesia, vamos sufriendo una metamorfosis y se va empezando a mostrar cuán glorioso es Él. Vamos siendo transformados de gloria en gloria, de un peldaño a otro peldaño, cada vez más parecido al Señor de la gloria, en toda nuestra manera de vivir. ¿Sí? En la misma imagen del Señor. Vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. ¿Sí? Entonces el cristiano cada vez toma más sentido la comunión con el Señor, con nuestros hermanos. Porque también al ver a nuestros hermanos que están manifestando la gloria del Señor, nosotros también vamos siendo configurados con ellos. ¿Sí? Ahora, Pablo, más adelante, ahí en el capítulo 4, él empieza
hablarnos acerca de qué debe suceder en la vida del cristiano también para que se pueda manifestar esta gloria, ¿cierto? Dios no quiere que nosotros como hijos suframos, pero lo que sí Él quiere es que tengamos un corazón dispuesto a sufrir por causa de su testimonio. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo hostil, estamos en un mundo en tinieblas, estamos en un mundo que está en contra de Dios, estamos en un mundo que crucificó a nuestro Señor Jesucristo. No crea que va a ser diferente contra nosotros. Entonces nosotros debemos tener una intención a sufrir por causa del testimonio del Señor, por causa del lugar donde nosotros estamos. ¿Sí? El Señor nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, ¿cierto? Entonces, sí. Entonces muchas veces la transformación, para que suceda la transformación, aparte de la comunión, también tiene que haber otro ingrediente que Pablo en el mismo capítulo nos va a empezar a hablar acerca de cómo se llega a esa transformación. Por ejemplo, aquí en la Biblia textual, en el verso 7, tiene un subtítulo, el peso de gloria. Estamos hablando de la gloria, ¿cierto? Y aquí muy rápidamente vamos a leer el 4:16. Hablando, entonces empieza a hablar acerca de las pruebas, empieza a hablar de los sufrimientos, empieza a hablar de la tribulación, de que fue angustiado, de que fue apurado, de que fue perseguido, que en su cuerpo llevaba la experiencia de las marcas de Jesucristo, ¿cierto? Y entonces hasta que llega el versículo 16 y dice, por tanto, aunque estamos viviendo todo lo que estamos viviendo, por tanto, no desmayamos, más bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando por causa de la prueba, sucede algo en el interior. ¿Qué? No obstante, es renovado. ¿Qué? Día a día. Si mira cómo esta renovación tiene que ver con la transformación en el interior. Pero aquí ya hay un nuevo elemento que nos lleva a la conformación. Los sufrimientos, las pruebas, las tribulaciones, ¿cierto? Y exteriormente el hombre, como dice Pablo, se va desgastando, interiormente se va renovando, o sea, es el que va siendo transformado. Porque esta leve tribulación momentánea, mire cómo le llama Pablo, porque esta leve tribulación momentánea tiene un fin, tiene una meta. ¿Cuál es el fin? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tremendo. Nosotros quisiéramos que fuera de otra manera que el peso de gloria se producía. Nosotros quisiéramos que fuese de otra manera que el peso de gloria en el interior, para que se demuestre en el exterior, fuera de otra manera. Pero el Señor lo ha dejado así, ¿cierto? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. O sea, no se ven por ahora, porque después se van a ver, ¿cierto? Y ese es uno de los aspectos fundamentales de la fe. La fe tiene la facultad de hacer como palpable, tocable, lo que yo no veo. Es tan real para mí la fe, en el Espíritu hace que lo que yo no vea sea tan real para mí. Por ejemplo, Hebreos dice, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Parece contradictoria la frase, se sostuvo como viendo al invisible, ¿cierto? La fe en Moisés hacía que el Dios invisible fuera tan real para él como cualquier cosa real que podía tocarse y palparse. Entonces la fe en nosotros, Hebreos 11 creo que es uno de los pocos textos de la Biblia que nos habla acerca de lo que es la fe. Es pues la fe lo que le da sustantividad a lo que yo no veo. Así traduce el Nuevo Testamento versión hispanoamericana. Creo que es una muy buena traducción. Entonces la fe hace que lo que yo no vea es tan real para mí como si tuviera materia, como si tuviera átomos y yo lo pudiera tocar. ¿No hace la fe que nosotros veamos a Jesucristo y lo amemos? ¿Y acaso lo estamos tocando físicamente? No. Pero la fe produce eso en el corazón del cristiano.
Entonces aquí sucede esto. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales. Pero las que no se ven son ¿qué? Eternas, hermano. Entonces, hermano, uno de los aspectos, aunque ese tema es bien amplio, uno de los aspectos, dos de los aspectos que hemos considerado es que la gloria del Señor se manifiesta cuando la iglesia está viendo la gloria del Señor, y en ese ver, en ese contemplar interior, el cristiano va siendo transformado de gloria en gloria a la misma imagen del Señor de la gloria. Naturalmente que ese aspecto de ser glorioso tendrá su manifestación final en la resurrección, ¿cierto? Pero ahora esto va produciendo desde ya un eterno peso de gloria en nosotros, hermano. Desde ahora, hermano, ¿sí? Entonces, vamos terminando. Vamos a Juan, para complementar. Juan 17. Completamente, esa transformación se va dando, como termina el texto, por el Espíritu del Señor. Claro, el Espíritu, hermanos, es alguien fundamental en el cristianismo. Completamente. Juan 17, versículo 22. Juan 17, versículo 22. Entonces mire cómo dice nuestro Señor Jesucristo en relación con lo que hemos venido hablando. Entonces recuerde, Dios nos llamó a su gloria. Romanos 3, 23, 24 y 25 lo leímos ayer. El hombre fue destituido, en el sentido de que no la pudo tomar. Fue privado de la gloria de Dios. No participó de la gloria que Dios quiso que él participara, ¿cierto? Dios no tenía necesidad que el hombre participara de la gloria. Fue puro afecto, amor y misericordia de Dios que el hombre participara de su gloria. Pero el hombre no quiso participar de su gloria. Entonces mostramos cómo el camino al árbol de vida fue cerrado. Y dice el texto que el hombre fue echado del huerto. Eso tipifica cómo fue privado de la gloria de Dios, ¿cierto? Y mire qué es lo que dice Juan 17. Entonces recuerde, ahora por la obra de Jesucristo, primera de Pedro 5:10, por él fuimos llamados a la gloria eterna de Dios, por Jesucristo, ¿cierto? Entonces mire lo que dice Juan 17:21. Juan 17:22. Yo les he dado la gloria que me has dado. ¿A quién? A los discípulos. Cristo, el Señor de la gloria, que participa de la gloria compartida con el Padre, ha participado a la iglesia de su gloria. Yo les he dado de la gloria que me has dado. ¿Para qué? Para que sean uno como nosotros somos uno. Entonces, la gloria del Padre se expresa ¿en quién? En la gloria del Hijo. Y a través del Espíritu Santo se revela la gloria en los cristianos, hermano. Ahí vemos el operar de toda la deidad divina en la manifestación de su gloria en el corazón de los cristianos, hermano. Amén. Yo les he dado la gloria que me has dado. Nos participó de su gloria. ¿Cuándo? Cuando por la fe creímos en su sacrificio. Y fuimos introducidos en la gloria. Pero tenemos una responsabilidad de llevar el testimonio de la gloria del Señor, no ser como Israel, que fue Icabod. Se quedó sin gloria, donde no había gloria, ¿cierto? Y terminando entonces, leamos primera de Pedro, hablando acerca de esto, de la gloria. Primera de Pedro 1, primera de Pedro 4, voy a leerlo de la Biblia textual, verso 14. Primera de Pedro 4, versículo 14. Voy a leerlo primero de Reina y Valera 60. Primera de Pedro 4, 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces quiero leer la textual. Mas si sois insultados por el nombre del Mesías o de Cristo, sois bienaventurados, porque, preste atención, el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros.
O sea que la manera en que nosotros reproducimos la gloria es porque el Espíritu de gloria está ¿en dónde? En nosotros. ¿No lo leímos al principio? Que la gloria llenó el tabernáculo, que la gloria llenó el templo y la gloria de Dios ha llenado este templo. El Espíritu glorioso ha venido a nosotros, hermanos. ¿Sí? Entonces ha venido a nosotros y desde ahí empieza a manifestarse el glorioso Señor de la gloria, ¿sí? Que es nada más, que es nada menos, una expresión muy palpable, muy visible del carácter de nuestro Señor Jesucristo, de la vida manifiesta de nuestro Señor Jesucristo en el corazón. Cuando eso sucede, Dios es glorificado. ¿No lo dice así las Escrituras en Mateo? Dios va a ser glorificado cuando vean vuestras buenas obras. ¿Cuándo Dios va a recibir honor y gloria? Cuando precisamente se conozcan las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Las buenas obras son la expresión del vivir de Jesucristo, palpable, tocable en nuestra vida, en el corazón de la iglesia, hermano. Toda gloria.